Queridos fieles, el mundo está al borde de un acontecimiento que transformará todo lo que conocemos. Un mensaje urgente ha sido enviado desde el cielo y la Virgen María nos ha advertido sobre un inminente evento catastrófico. Pero no temas, porque con esta advertencia también llega una solución divina que puede salvar tu alma y protegerte de lo que está por venir. ¿Estás preparado para escuchar lo que la Madre de Dios tiene que decirnos? Las señales son claras y el tiempo para actuar es ahora. Este mensaje no solo contiene la clave para tu protección física, sino también para la salvación de tu espíritu. México y el mundo entero están bajo el manto de la Virgen, pero es necesario que demos un paso de fe. Este es el momento de fortalecer tu fe y cambiar tu vida antes de que sea demasiado tarde. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y compartir los nombres de tus seres queridos que necesiten oración. Al hacerlo, no solo te unirás a esta comunidad de fe, sino que también incluiremos tus intenciones en nuestras oraciones durante el Santo Rosario. Dios bendice a aquellos que se acercan a Él con fe, brindando protección divina. La Virgen María ha aparecido en una iglesia remota en México, advirtiendo sobre un evento que afectará tanto a México como al mundo. En un rincón humilde, los fieles se reunían para sus oraciones diarias cuando un resplandor celestial emanó del altar, rompiendo la quietud del lugar. Ante ellos apareció la Virgen María, flotando sobre el altar, con una expresión de compasión y tristeza. Sus ojos, llenos de amor maternal, reflejaban una profunda preocupación por lo que estaba a punto de revelar. Con voz suave pero cargada de importancia, la Virgen advirtió sobre una prueba que sacudiría la fe de todos. No era solo una advertencia física, sino también espiritual. El llamado era claro: este es el momento de la conversión, de volver el corazón a Dios y refugiarse en la oración y la fe. Hijitos, decía, el tiempo es corto y vuestra salvación depende de vuestra respuesta a este llamado divino. El ambiente en la iglesia se llenó de un silencio reverente mientras los fieles, arrodillados, sentían que sus almas eran tocadas por una verdad superior. El mundo enfrentaría desafíos inimaginables y solo aquellos que se prepararan espiritualmente estarían listos para enfrentarlos. La conversión, la oración y la confianza en el mensaje de la Virgen serían el único escudo ante lo que estaba por venir. El mensaje de la Virgen no estaba dirigido únicamente a quienes estaban presentes, sino a todo México y al mundo. Cada palabra era una invitación urgente para que todas las almas, incluso aquellas espiritualmente dormidas, despertaran. Despertad, hijitos, los tiempos difíciles ya han comenzado. Preparaos en oración y fe. A lo largo de la historia, la Virgen María ha aparecido en momentos cruciales, trayendo mensajes de esperanza y advertencia. Esta aparición en México marcaba un punto crítico. Las pruebas que se avecinaban no serían fáciles, pero la Virgen prometió su protección a aquellos que respondieran con humildad y devoción. El camino hacia la conversión espiritual no sería sencillo, pero era el único que conduciría a la verdadera paz. Con una última mirada llena de amor y compasión, la Virgen concluyó su mensaje, dejando un profundo silencio en la iglesia. Los fieles comprendieron que no había tiempo que perder. Las palabras de la Virgen habían sembrado una semilla de fe que debía ser cultivada con oración y confianza. Las revelaciones estaban claras y el momento de actuar había llegado. México enfrentará pruebas severas, no con armas, sino a través de sanciones y presiones económicas y políticas impuestas por una nación poderosa, revelada como Estados Unidos. Las palabras de la Virgen no solo trajeron una advertencia espiritual, sino también una revelación sobre el destino de México. Estas medidas no serían inmediatas,
pero su impacto se sentiría con el tiempo, aumentando la pobreza y llevando a muchas familias a luchar por lo esencial. A pesar de la adversidad, la Virgen pidió a los fieles que no perdieran la fe. Estas pruebas no son un castigo, sino una oportunidad de purificación, un llamado a que el pueblo mexicano regrese a Dios con más fuerza. El corazón del fiel mexicano será puesto a prueba mientras las tensiones entre México y Estados Unidos crezcan. La Virgen predijo que las repercusiones económicas serían devastadoras. Los precios de los alimentos y productos esenciales aumentarían considerablemente y los estantes de las tiendas empezarían a vaciarse. El pueblo mexicano se encontraría inmerso en una crisis que no solo afectaría su bienestar físico, sino también su estabilidad emocional y espiritual. Sin embargo, la Virgen María aseguró en su mensaje que protegería a aquellos que mantuvieran su fe y perseveraran en la oración. El pueblo mexicano, siempre caracterizado por su devoción a la Virgen, enfrentaría esta prueba con una mezcla de miedo y esperanza. Las palabras de la Virgen resonaron en los corazones de los fieles como un recordatorio de que no estarían solos. A pesar de las dificultades, su intercesión celestial acompañaría a cada hogar y corazón que se inclinara con fe hacia la oración. Los desafíos que se avecinaban serían duros, pero también una oportunidad para renovar la fe y fortalecer la unidad. La Virgen advirtió que estas presiones económicas no solo vendrían del exterior, sino que también generarían tensiones dentro de México. El país no solo se enfrentaría a retos internacionales, sino que sufriría una división interna que pondría a prueba su unidad. La desigualdad aumentaría y el descontento social crecería. Ante este panorama, la Virgen María hizo un llamado a la unidad y a la solidaridad como las únicas armas capaces de enfrentar la oscuridad que se cernía sobre la nación. Solo unidos en oración y amor fraternal podrían superar estas pruebas. El pueblo mexicano, bajo el manto protector de la Virgen, enfrentaría un camino lleno de tribulaciones, pero con la guía clara de María. Ella les exhortó a no permitir que el miedo dominara sus corazones, sino a transformar estas dificultades en una oportunidad de crecimiento espiritual. Las pruebas no serían el fin, sino el proceso que prepararía al pueblo para los desafíos que todo el mundo comenzaría a enfrentar. Protección a través de la fe. La Virgen instó a sus fieles a orar el Santo Rosario y a mantenerse unidos en la oración como protección espiritual ante las adversidades que se aproximaban. Ante las pruebas que se avecinaban, María ofreció una poderosa arma espiritual, el Rosario. En su mensaje, insistió en la importancia de rezar esta oración como un escudo protector. «Hijitos, no temáis», dijo con dulzura pero firmeza. «A través del rosario recibiréis la protección que tanto necesitáis». Cada cuenta del rosario, cada Ave María, sería un muro espiritual contra las fuerzas del mal que amenazaban al mundo. La Virgen comprendía la gravedad de los tiempos que se avecinaban, pero también sabía que en la oración los fieles encontrarían refugio y paz. Explicó que el rosario no era simplemente una repetición de oraciones, sino una cadena de luz que conectaba a los creyentes directamente con el cielo. Cada misterio meditado y cada plegaria traería una gracia especial, una fortaleza espiritual que protegería a las almas de los ataques del mal. María instó a los fieles a no subestimar el poder de la oración en momentos de crisis. Cuando el miedo os invada y la incertidumbre llene vuestros corazones, tomad el rosario con fe y confianza, prometió, asegurando la protección de ella y los ángeles celestiales. La unidad en la oración también fue un tema clave en su mensaje. María pidió a los fieles que no rezaran solos, sino que se unieran como comunidad, como un solo cuerpo en la fe. La fuerza de la oración colectiva
sería un escudo aún más poderoso contra las dificultades venideras. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo, les recordó, subrayando la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo entre los creyentes en tiempos de tribulación. Finalmente la Virgen habló de la perseverancia en la oración. No bastaba con rezar ocasionalmente, sino que el rosario debía convertirse en un hábito diario, una práctica de fe que fortaleciera el espíritu y preparara el alma para los tiempos difíciles. Rezad sin cesar, instó, señalando que la constancia en la oración sería la clave para recibir las gracias necesarias para enfrentar los desafíos futuros. La Virgen ofrecía su intercesión como una madre amorosa, recordando que la fe debía ser activa, alimentada día a día a través de la oración ferviente. El rosario se convertiría en una fuente de consuelo y paz en medio de la tormenta. La Virgen María advirtió sobre tiempos difíciles que traerían consigo grandes cambios en el mundo, tanto visibles como invisibles. Señaló que habría señales en el cielo y en la tierra, tanto físicas como espirituales, que marcarían el inicio de estos desafíos. No solo mencionó catástrofes naturales o conflictos, sino también una transformación sutil en los corazones y las mentes de las personas. El cielo y la tierra hablarán, dijo, indicando que aquellos que estuvieran atentos y en oración podrían discernir el significado de estos signos. Entre las señales celestiales, María mencionó fenómenos inusuales que no tendrían explicación lógica, pero que servirían como advertencias divinas. Observad las estrellas, el sol y la luna, aconsejó. Sabía que los cielos siempre han sido un escenario de revelaciones, y los fieles entendían que estas manifestaciones cósmicas eran un llamado a buscar refugio en Dios. Sin embargo, no todos comprenderían estas señales. Solo quienes perseveraran en la fe lograrían captar su verdadero significado. En la tierra, la Virgen predijo grandes cambios no solo a través de terremotos o tormentas, sino también mediante un creciente malestar entre las personas, afectando a todas las clases sociales. Este malestar sería una señal de que los tiempos difíciles habían comenzado, y muchos comenzarían a cuestionar el sentido de sus vidas. María también habló sobre un endurecimiento de corazones en algunos, mientras que otros despertarían a una nueva conciencia de su necesidad de Dios. Las divisiones entre quienes aceptaban la fe y quienes la rechazaban se harían más evidentes. Veréis cómo el mal intentará ganar terreno, pero también cómo la luz de Dios brillará en los que perseveren, afirmó. La Virgen dejó claro que estos signos no debían ser temidos, sino entendidos como una invitación a la conversión. Cada evento en el cielo y en la tierra era una llamada a reorientar la vida hacia lo eterno. Los que permanecieran vigilantes sabrían cuándo actuar, pues las pruebas eran una oportunidad para que el mundo despertara de su ceguera espiritual y volviera a Dios. Las pruebas no son el fin, sino un camino hacia la redención, dijo con claridad. Además de las señales, María enfatizó la importancia de la unidad entre los creyentes. Explicó que los desafíos venideros no podrían enfrentarse individualmente, sino que requerían que los fieles se unieran en un solo cuerpo de fe. La división es el arma más poderosa del mal, advirtió, pero instó a sus hijos a ser un pueblo unido, fortalecido en la oración y la solidaridad. Las pruebas traerían desesperanza, pero la unidad mostraría su verdadero poder. María llamó a los creyentes a elevar sus corazones como una sola voz en oración, recordando que donde hay amor y unidad, ella estaría protegiendo con su manto. La solidaridad, aclaró, no solo debía ser material, sino también espiritual. Los fieles debían cuidarse mutuamente, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad.
En el sufrimiento del otro, ved mi rostro, dijo con amor maternal. Este llamado a la compasión era crucial para resistir las pruebas. Finalmente, la Virgen instó a los fieles a ser las manos y los pies de Cristo en la tierra, sirviendo con humildad a quienes más lo necesitaban. En tiempos de conflicto y división, advirtió que solo la unidad permitiría superar las pruebas que se avecinaban. La unidad entre los creyentes será clave para enfrentar el caos. El enemigo intentará sembrar discordia entre vosotros, pero recordad que unidos sois más fuertes, dijo la Virgen María. La oración comunitaria, la intercesión mutua y el apoyo emocional y espiritual serán las herramientas más poderosas contra las fuerzas oscuras. No permitáis que el miedo os aísle, continuó, porque juntos podréis superar cualquier tormenta que se avecine. A medida que surjan nuevas circunstancias económicas y espirituales, María dejó claro que solo a través de la unidad los fieles mantendrán viva la esperanza. Cuando uno caiga, el otro lo levantará, recordó, citando el Evangelio. Cada creyente tendrá un papel fundamental, no solo manteniéndose firme en su fe personal, sino también ayudando a sus hermanos a no desfallecer ante la adversidad. La Virgen prometió que en esa solidaridad encontrarían fortaleza y paz. Al concluir su mensaje, subrayó que la unidad en la fe no solo ofrecería consuelo, sino que sería un testimonio vivo del amor de Dios en el mundo. Vuestra unidad brillará como una luz en medio de la oscuridad, afirmó con esperanza. El mundo sabrá que sois mis hijos por el amor que os tenéis unos a otros. Las palabras de la Virgen no dejaban lugar a dudas. La unidad y la solidaridad serían fundamentales para superar los retos venideros, y en esa comunión de corazones se reflejaría la verdadera presencia de Dios entre su pueblo. Querido fiel, ahora que has escuchado este mensaje divino, la pregunta es: ¿qué harás al respecto? ¿Estás dispuesto a fortalecer tu fe y unirte en oración con la Virgen María, o seguirás permitiendo que las preocupaciones de este mundo te distraigan de lo que realmente importa? El momento de actuar es ahora. Este evento inminente es una oportunidad para renovar tu compromiso con Dios y proteger tu alma, así como la de tus seres queridos. Te invito a reflexionar profundamente. ¿Qué lugar ocupa la oración en tu vida diaria? ¿Estás preparado para los desafíos espirituales y físicos que se avecinan? Recuerda que no estás solo. La Virgen María está a tu lado, ofreciéndote su manto protector, pero depende de ti responder a su llamado. Si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a este canal, activar las notificaciones y unirte a esta comunidad de fe. Juntos podemos enfrentar cualquier adversidad y caminar en la luz de Cristo. Dale me gusta a este video y comparte este mensaje con quienes más lo necesiten. Hagamos que la fe sea nuestra mayor fortaleza en estos tiempos difíciles. ¿Estás listo para unirte a esta misión? Queridos hijos, el mundo está a punto de enfrentarse a algo que pocos pueden comprender. Se percibe una sensación de incertidumbre en el ambiente, una inquietud que nos envuelve incluso en los momentos más calmados. Un cambio se avecina, un cambio tan profundo que sacudirá los cimientos de la realidad que conocemos. Pero no nos equivoquemos, esto no es simplemente otro capítulo, sino uno oscuro y desafiante que está por escribirse. Hemos sido advertidos durante mucho tiempo sobre los tiempos difíciles, pero muchas señales han sido ignoradas y ahora comienzan a desplegarse ante nuestros ojos. Nos encontramos ante una encrucijada. ¿Cerramos los ojos y nos dejamos llevar por el caos, o nos levantamos con valentía y fe para enfrentar lo que está por venir? Ahora, más que nunca, es el momento de despertar a una verdad que muchos han evitado. Lo que se aproxima no es una simple tormenta pasajera, sino algo mucho mayor,
una prueba que desafiará nuestra fe, resistencia y espíritu. A medida que nos acercamos a este evento, la urgencia crece. La pregunta es, ¿estamos realmente preparados para lo que viene? Al observar las señales, vemos que algo está cambiando. Desastres naturales cada vez más frecuentes, enfermedades que surgen una tras otra y las crisis sociales y espirituales que se intensifican. Estos son solo los primeros indicios de una transformación mayor. La oscuridad que está por caer será mucho más devastadora y cuando llegue, cada uno de nosotros será puesto a prueba. No habrá lugar donde escondernos ni forma de escapar. El tiempo de preparación es ahora. Ante esta oscuridad, también hay una luz, una oportunidad para fortalecernos y prepararnos. Esta luz, por tenue que parezca, sigue brillando y es la que debemos buscar con todas nuestras fuerzas. Queridos hijos, en estos tiempos desafiantes, les traigo un regalo especial de la naturaleza, algo que les ofrecerá consuelo y apoyo en los momentos difíciles. Les invito a cultivar en sus hogares una planta bendita, un símbolo de sanación y protección. Este regalo sagrado de la naturaleza, según el mensaje de la Virgen María, tiene propiedades curativas tanto para el cuerpo como para la mente. Pero presten atención. Una advertencia importante resuena desde el cielo. Una misteriosa plaga se avecina, junto a conflictos globales, terremotos y tormentas. Un escenario aterrador se está formando, y es hora de prepararse. Esta plaga traerá dolor y sufrimiento, cubriendo naciones con un manto de oscuridad, extendiendo el miedo y la desesperación. Sin embargo, no teman, mis hijos, porque yo, vuestra madre, estoy aquí para protegerlos bajo mi manto de amor y misericordia. En los momentos más oscuros, el Señor me ha enviado para guiarlos a través de esta tormenta. Los llamo a la oración constante, a una fe inquebrantable y a un amor profundo por Cristo. Les pido que invoquen al glorioso Arcángel Miguel, el gran defensor, que luchará contra las fuerzas del mal que acompañarán esta plaga. Con su protección y la luz de Dios en sus corazones estarán firmes. Recuerden, mis hijos, la peste llegará, pero la misericordia de Dios es más grande que cualquier sufrimiento. Yo los protejo, los cubro con mi manto e intercedo por cada uno de ustedes ante el trono celestial. Ánimo, y nunca olviden que el Inmaculado Corazón de su Madre triunfará. Sigamos este camino, revestidos con la armadura espiritual, y busquemos la sanación y consuelo que solo Cristo puede ofrecer. Finalmente, los tiempos de grandes pruebas se acercan. Una plaga invisible pero devastadora cruzará fronteras, sin distinguir entre ricos o pobres, jóvenes o viejos. Sin embargo, lo más alarmante no es la enfermedad física, sino la espiritual. El maligno intentará aprovechar esta calamidad para alejar a muchos de la luz de Dios. Pero les aseguro, mis hijos, no están solos. Yo, la Virgen Santísima, los acompaño en cada paso de este camino de dolor. Llámenme en los momentos más oscuros, y allí estaré, acogiéndolos en mi corazón maternal. Mi Hijo Jesús nunca abandonará a aquellos que confían en Él. Mantengan la oración constante y el amor inquebrantable hacia el Señor. Queridos hijos, en tiempos de mayor angustia, la fe debe arder como una llama que nunca se apaga. En los momentos más difíciles, arrodíllense en oración y clamen por la ayuda de Dios. Esta prueba que atravesamos no es casualidad, pues el mundo ha caído en un ciclo de pecado y desorden. La humanidad se ha alejado de su Creador y a través de esta plaga, muchos serán llamados al arrepentimiento, la conversión y la humildad ante el poder divino. Les exhorto, hijos míos, a confiar con firmeza en San Miguel Arcángel. Él, el príncipe de los ejércitos celestiales, está listo para luchar a su lado contra las fuerzas oscuras que intentarán aprovechar la fragilidad de los tiempos venideros.
San Miguel será vuestro escudo protector contra el mal que los rodea, y con él a su lado el maligno no prevalecerá. No subestimen el poder de la oración. Recen el Santo Rosario cada día y ofrezcan sus dolores como sacrificios agradables al Padre Eterno. Mi Inmaculado Corazón será su refugio seguro en este tiempo de tribulación, y a través de él serán protegidos de todo mal. Esta plaga no llega sin razón, hijos míos. El mundo necesita purificación. Aunque será un tiempo de dolor, también será un tiempo de gran gracia. Aquellos que permanezcan fieles verán la misericordia de Dios manifestarse con poder y serán testigos de su victoria sobre las fuerzas del mal. Muchos se convertirán y regresarán al camino de la verdad. No permitan que el miedo envenene sus corazones. Si permanecen firmes en la fe, Dios transformará incluso esta dura prueba en un bien para sus almas. Recuerden, después de cada tormenta, la calma siempre regresa, y la luz de Dios volverá a brillar sobre el mundo. Mi Inmaculado Corazón triunfará. Ánimo, hijos míos, pues una gran gracia los espera si perseveran. Yo estoy con ustedes, cubriendo sus hogares con mi manto de protección, y nada malo les sucederá mientras estén bajo mi cuidado. No teman, sino confíen, porque vuestra Madre no los abandonará. Al final, la misericordia de Dios triunfará sobre toda oscuridad. El lirio, una planta de gran poder curativo y símbolo de pureza y renovación, es un recordatorio de que el Señor, en su infinita bondad, ha puesto en la naturaleza remedios para aliviar su dolor y restaurar su salud. El lirio, con su sencilla belleza y suave fragancia, no solo simboliza mi pureza inmaculada, sino que también contiene propiedades curativas que pueden traer alivio tanto al cuerpo como al alma. Así como florece en silencio y sencillez, ustedes también deben florecer en la fe, incluso en los momentos de prueba. Hijos míos, tengan fe, porque incluso lo más pequeño e insignificante puede convertirse en un gran instrumento de sanación y bendición. En medio de las tormentas de la vida, cuando las enfermedades se extiendan, confíen en la divina providencia y en los dones que el Señor ha dejado en la tierra. El lirio es uno de esos dones, una bendición silenciosa, un símbolo de la pureza de Dios en medio de la corrupción y la enfermedad. Úsenlo con devoción, pidan sanación con un corazón lleno de fe, y Dios responderá a sus plegarias, porque Él ve su sufrimiento y quiere que vivan plenamente. Este lirio debe recordarles la pureza de su corazón. Así como esta planta florece en pureza, ustedes deben purificar sus almas a través de la oración y el amor al prójimo. Si bien sanar el cuerpo es importante, sanar el alma es aún más esencial. Oren por sanación, pero también oren por santidad, para que el Espíritu Santo los cubra con su paz y fortalezca su fe. Recuerden, hijos míos, que la fe es la medicina más poderosa frente a cualquier plaga, enfermedad o tribulación. La fe en Dios convierte lo imposible en posible. El lirio, como tantas otras maravillas de la creación, es una manifestación del cuidado amoroso de Dios. Pero la verdadera curación, la que restaura todo, viene del corazón que confía en el Señor. En los momentos de enfermedad, cuando el desaliento intente apoderarse de ustedes, miren al lirio como un recordatorio de que la curación de Dios siempre está a su alcance, solo necesitan buscarla con fe y confianza. Utilicen esta planta con gratitud y esperen los milagros que Dios está dispuesto a realizar. El Señor, Creador de todas las cosas, ha puesto la naturaleza a su servicio para brindar consuelo y sanación. Hijos míos, además de cuidar sus cuerpos, cuiden sus almas, límpienlas de todo pecado, vivan en la gracia de Dios y sean puros como el lirio que florece en santidad.
El Señor no abandonará a quienes se refugien en Él, y yo, vuestra madre, los cubro con mi manto, protegiéndolos de todo mal. Confíen en el poder curativo del lirio, pero sobre todo, confíen en el poder sanador de Dios, el amor que es el verdadero remedio para todas las enfermedades y aflicciones de la humanidad. Yo estoy con ustedes, siempre intercediendo por sus almas. Cuando te encuentres en medio de la enfermedad, recuerda la serenidad y belleza del lirio. Ten esta flor en tu hogar y deja que te recuerde la promesa de sanación que Dios ofrece. Más allá de eso, el lirio es un llamado a la pureza del corazón, porque así como florece con blancura inmaculada, tú también debes florecer en santidad. Cuando tu corazón está limpio ante Dios, su gracia desciende como un bálsamo que cura no solo las heridas del cuerpo, sino también las del alma. Hay muchos males que afligen a la humanidad, y no solo enfermedades físicas, sino también las plagas del pecado, la desesperanza y la falta de fe. Estos males son aún más peligrosos porque se instalan silenciosamente en el corazón y alejan a las almas de Dios. Por eso te insto a orar fervientemente, no solo pidiendo sanación física, sino también espiritual. Que la pureza del lirio sea tu ideal, un corazón puro ante Dios y una fe que no vacila. En su infinita misericordia, Dios escucha el clamor de sus hijos y ha provisto al lirio como un signo de paz y cuidado constante. Sin embargo, la curación más grande que desea realizar en ti es la interior. Abre tu corazón al perdón, a la reconciliación, y deja que la paz del Señor habite en tu alma. Así como el lirio crece fuerte en medio de la adversidad, también debes crecer en fe y virtud, incluso cuando los vientos de la tribulación soplen sobre ti. Recuerda, hijo mío, que todo sufrimiento es temporal, pero las gracias de Dios son eternas. En medio del dolor, invoca mi nombre con confianza y te cubriré con mi manto protector. Te pido que, con verdadera fe, utilices los dones que la naturaleza te ofrece, como el lirio, pero sobre todo, confía en el Señor, porque es Él quien realiza la sanación completa, tanto del cuerpo como del alma. Coloca un lirio en tu hogar como símbolo de tu confianza en la divina providencia. Cuando el dolor sea intenso, míralo y recuerda que la pureza y la paz de Dios siempre están al alcance de quien confía y se entrega a Él. Dios no te abandonará, y yo, como tu madre, estoy a tu lado, sosteniendo tu mano en cada paso que des. Cree, hijo mío, en el poder sanador que Dios ha puesto en su creación, pero aún más, en el poder infinito de su amor. Este es el mayor de todos los remedios y nunca falla. Estoy contigo y nunca te dejaré solo. Ten fe, confianza y deja que el lirio florezca en tu corazón como símbolo de sanación, pureza y esperanza que Dios te ofrece. En estos tiempos difíciles, cuando el mal acecha buscando corazones frágiles, yo, tu madre, te ofrezco un escudo poderoso, el Santo Rosario. Cada Ave María que rezas es como una flor de amor y fe que ofreces al cielo, y cada misterio meditado abre las puertas de la gracia y protección divina. En tiempos de oscuridad e incertidumbre, no hay oración más fuerte que el rosario. Él te una a mi inmaculado corazón y al sagrado corazón de Jesús, fuentes de misericordia y refugio. Cuando el mal se acerque y la enfermedad invada tu hogar, toma el rosario en tus manos. Quien lo reza con fe será protegido, y el mal no podrá prevalecer sobre quienes lo usen como escudo. Aunque la enfermedad ataque el cuerpo, con el rosario en tus manos, tu alma estará firme y protegida. Dios, en su bondad infinita incluso, puede apartar los males físicos que te afligen. Te pido que reces el rosario todos los días, especialmente en tiempos de calamidad, ofreciendo oraciones por tus seres queridos, por tu comunidad y por todos los que sufren. El rosario tiene el poder de cambiar corazones, traer paz donde hay desesperación y sanar donde hay enfermedad.
A través de esta oración, las gracias de Dios fluyen abundantemente sobre quienes confían en su misericordia. Ofrece también el rosario por la conversión de los pecadores, porque el mundo necesita curación no solo física, sino principalmente espiritual. El pecado es la enfermedad que más separa a la humanidad de Dios. Y el rosario es el arma más eficaz contra esta plaga espiritual. Cuanto más ores, más almas se salvarán, y el mal será derrotado. Sé que muchos de vosotros enfrentan miedo e incertidumbre, pero recuerda, estoy contigo. La enfermedad puede parecer invencible, pero nada es imposible para Dios. Yo te cubro con mi manto de protección. Pide y recibirás. Llama y se te abrirá. Reza el rosario con devoción, y el Señor escuchará tus súplicas. Él enviará a sus ángeles para protegerte, y tu hogar será un lugar de paz donde habitará la gracia de Dios. A través de esta oración, Dios te fortalecerá, te sanará y te protegerá de todo mal. Con cada cuenta que pases entre tus dedos, recuerda que estás depositando tu confianza en el amor y la misericordia infinitos de Dios. El Santo Rosario es una cadena de gracia que une la tierra con el cielo. En cada Ave María, mi corazón late junto al tuyo, y la protección del Altísimo desciende sobre ti. No hay enfermedad, plaga ni maldad que resista el poder de esta oración. El enemigo tiembla ante quienes rezan el rosario, pues sabe que a través de él quedáis bajo mi protección y la de mi Hijo Jesucristo. Hijos míos, rezad sin cesar. El mal puede tentar, pero nunca prevalecerá sobre aquellos que permanecen fieles. El rosario será vuestra fuerza, vuestra esperanza y vuestra sanación. Con él seremos victoriosos, y el corazón de Dios se conmoverá ante vuestras súplicas. Os amo, hijos míos, y os prometo que aquellos que recen el Santo Rosario tendrán en mí una madre protectora que nunca los abandonará en los momentos de tribulación. Confiad, orad y esperad, porque la victoria de Dios está cerca. Que el rosario sea vuestro consuelo y fortaleza, ahora y siempre. El Santo Rosario es la oración que más agrada a mi corazón, porque a través de él meditáis en la vida de mi Hijo Jesús y en los misterios de salvación que trajo al mundo. Cada vez que lo rezáis con devoción, encendéis una llama de fe que ahuyenta las tinieblas y atrae la protección divina. Mis hijos, presten atención a mis palabras, porque hay una urgencia en el aire, una urgencia que muchos de ustedes no pueden percibir. Vengo como una madre que ama profundamente, que se preocupa, pero también una madre que conoce los peligros que aún no pueden ver. Lo que está sucediendo a su alrededor no es normal. Siento el peso de sus miedos, sus dudas, sus preocupaciones cotidianas, pero hay algo más grande, algo mucho más serio que se aproxima. Por eso estoy aquí, por eso me presento ante ustedes. Viven sus vidas como si todo estuviera bajo control, como si el tiempo nunca fuera a acabarse, como si el mundo a su alrededor fuera eterno. Pero vengo a decirles, con todo el dolor en mi corazón, que no es así. Durante siglos he estado al lado de cada uno de ustedes, incluso cuando no podían verme, incluso cuando no sabían que estaba presente. He visto el crecimiento de sus ciudades, el progreso de la ciencia, el avance de la tecnología, pero también he observado cómo sus almas se alejaban de lo que realmente importa. Han sido cegados por promesas vacías, por distracciones que, día tras día, los apartan más y más de lo que realmente los salvará. Veo corazones endurecidos, mentes confundidas, almas perdidas, y por eso, Dios, en su infinita misericordia, me envía a ustedes. Él me pide que los alerte, que los despierte antes de que sea demasiado tarde. Él, como Padre, no quiere que ninguno de ustedes se pierda. Desea que todos encuentren el camino de vuelta hacia Él.
No me escuchan y no piensen que vengo a juzgar o condenar, porque vengo por amor, y por ese amor les hablo con firmeza. Lo que no entienden, hijos míos, es que el tiempo se está agotando. El mal se está extendiendo de formas que a menudo no logran ver. Se oculta en las pequeñas decisiones diarias, en los desvíos sutiles, en la negación silenciosa de Dios en sus corazones. Y estoy aquí implorándoles que abran los ojos, que no sigan ignorando las señales a su alrededor. Algo terrible acecha, algo que se aproxima, y aunque no puedan verlo, yo lo conozco. Sé el destino que aguarda a quienes continúan en este camino de ceguera espiritual. Cada vez que me manifiesto en el mundo, cada vez que me presento ante corazones puros, como lo he hecho tantas veces, es para decirles: deténganse, miren dentro de sí mismos, abran los ojos a lo que sucede a su alrededor. Están rodeados de tentaciones, distracciones e ilusiones que los alejan de Dios, y aún así, muchos de ustedes siguen por ese camino sin cuestionarlo, sin reflexionar. Saben que algo está mal, pero siguen ignorando las advertencias. ¿Cuántas veces ya les he advertido? ¿Cuántas veces les he pedido que cambien? ¿Cuántas más serán necesarias antes de que llegue el desastre? Les imploro, hijos míos, escuchen antes de que sea demasiado tarde. El tiempo de la misericordia de Dios aún está sobre ustedes, pero no será eterno. Deben actuar ahora, deben cambiar el rumbo de sus vidas. Vuélvanse a Dios mientras aún haya tiempo. Abandonen el camino de la destrucción y elijan la salvación. Mi corazón está con ustedes siempre, pero lo que les digo, lo digo con amor. Ya no pueden esperar más. No pueden seguir posponiendo el llamado de Dios. En un pequeño lugar de Portugal, en Fátima, en 1917, 3 niños sencillos cuidaban de sus ovejas, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Los elegí porque sus corazones eran puros, inocentes, y porque serían capaces de llevar el peso de un mensaje que muchos adultos quizás no podrían soportar. Me les mostré, y en ese momento, el curso de la historia comenzó a cambiar. Esos niños, que nada sabían de las complejidades del mundo, fueron elegidos para ser portadores de un mensaje mucho más grande de lo que podían imaginar. Les revelé secretos, verdades que trascendían el tiempo y el espacio, verdades que hablaban sobre el destino de la humanidad. El primer secreto fue una visión aterradora. Les mostré lo que muchos ignoran o prefieren olvidar: el infierno. Sí, el infierno existe, y es un lugar de dolor y pérdida. Mostré a los niños las almas que se habían alejado de Dios, que cayeron en la oscuridad por elegir el camino equivocado. No era para asustarlos, sino para mostrarles a ellos y a ustedes lo que está en juego. Cada alma es preciosa, cada vida tiene un propósito, y perderlo es la mayor tragedia. Luego les hablé de una guerra aún mayor que la que el mundo ya había vivido. Les dije que si el hombre no cambiaba, si no se volvía hacia Dios, una catástrofe aún mayor sucedería. Ustedes vivieron esa guerra, vieron cómo el horror se extendió, vieron a las naciones caer y el sufrimiento multiplicarse. Avisé con todo mi amor, pero aún así el mundo siguió por un camino peligroso. Y luego está el tercer secreto, ese misterio guardado por tanto tiempo. Se ha revelado en parte, pero hay mucho más que aún no se ha comprendido completamente. Parte de él hablaba sobre la persecución de la Iglesia, sobre el sufrimiento de muchos que caminan en la fe. Hablé de un obispo vestido de blanco, de ataques y traiciones en el corazón de la Iglesia. Ustedes vieron el atentado contra el Papa Juan Pablo II, y muchos interpretaron eso como el cumplimiento de la profecía. Pero, ¿fue eso todo? ¿Se han revelado ya todas las piezas de este enigma? Mis hijos, hay preguntas que aún resuenan, respuestas que todavía esperan ser comprendidas. ¿Y qué significa esto para ustedes?
Significa que hay fuerzas trabajando de maneras que aún no logran ver completamente. Hay una batalla espiritual en curso en este mismo momento. No vengo solo a advertirles, sino a decirles que esta batalla aún puede ganarse. Ustedes tienen el poder de cambiar el curso de la historia, de evitar más sufrimiento, pero para ello deben volverse hacia Dios. Deben reconocer la urgencia en sus corazones, la necesidad de una verdadera conversión. La salvación no está en las cosas del mundo, sino en una vida vivida con fe y amor. Esas niñas de Fátima soportaron con valentía el peso de las revelaciones que les fueron confiadas. Sufrieron incomprensión, fueron malinterpretadas, pero permanecieron firmes en su fe. Hoy estoy aquí para pedirles que hagan lo mismo. No permitan que el mal prevalezca por causa de la indiferencia o la apatía. Ustedes tienen el poder de cambiar el futuro. El mensaje de Fátima sigue vigente, sigue resonando, llamándolos porque el tiempo está avanzando y la decisión debe tomarse. Escúchenme, hijos míos, porque lo que les digo nace de un amor profundo. Tienen la capacidad de elegir la luz, pero deben actuar ahora, mientras aún hay tiempo. Más de medio siglo después de las apariciones en Fátima, mis ojos se volvieron hacia Japón. En un convento aislado y silencioso, me revelé a una humilde hermana. Nuevamente, mi misión fue clara: entregar una advertencia para la humanidad, para despertar los corazones antes de que sea demasiado tarde. Esta vez, algo extraordinario sucedió. Una estatua mía derramó lágrimas. Estas lágrimas no eran comunes, eran lágrimas de sangre. No lloré por mí, sino por ustedes, mis hijos. Cada lágrima derramada fue una súplica, un grito silencioso de dolor por las almas que se alejaban de Dios. Deben comprender el significado de estas lágrimas. Lo que vi y lo que sigo viendo es una amenaza inminente, un desastre espiritual y físico que se cierne sobre la humanidad. Advertí que si la humanidad no se arrepentía, si continuaba por el camino de la rebeldía y el egoísmo, el mundo enfrentaría un castigo severo, la tierra temblaría y el fuego descendería del cielo. No es un mensaje de temor, hijos míos, sino una verdad que deben afrontar. Sus elecciones tienen consecuencias reales y tangibles. En Akita, hablé sobre los sufrimientos que la Iglesia enfrentaría. Avisé que habría divisiones, que aquellos que deberían ser guardianes de la fe se volverían unos contra otros. Advertí que muchos perderían la fe, que las verdades eternas serían cuestionadas y diluidas, y que la confusión espiritual se esparciría como nunca antes. ¿No lo están viendo ahora? Lo que anuncié en Akita ya ha comenzado a manifestarse y continúa avanzando cada día. Los corazones se han endurecido y el mundo, en su prisa, se aleja de Dios. Pero quiero que entiendan algo importante. Mis lágrimas no fueron de desesperación, sino de amor. Aunque veo lo que está por venir, también veo la esperanza que aún brilla en algunos de ustedes. Por eso les imploro, arrepiéntanse y vuelvan a Dios mientras aún haya tiempo. No tienen que enfrentarse a este futuro tan sombrío. La misericordia de Dios es infinita y Él los espera con los brazos abiertos. Akita fue un llamado a la humanidad, un último esfuerzo para abrir los ojos de un mundo que continúa alejándose del amor de Dios. Estoy aquí para decirles que nunca es demasiado tarde para volver al buen camino, pero el tiempo se agota. El castigo que vendrá no será por venganza, sino como consecuencia directa de sus decisiones. Cada paso que dan lejos de Dios los acerca al abismo, pero cada pequeño acto de retorno hacia Él ilumina un sendero de salvación. Mis lágrimas en Akita fueron una advertencia, pero también un símbolo de esperanza. Mientras haya lágrimas, hay amor, y mientras haya amor, hay posibilidad de redención. Depende de ustedes elegir qué camino seguir. El fuego del cielo puede ser evitado, el sufrimiento puede ser aliviado,
pero la decisión está en sus manos. No están solos. Estoy a su lado, rezando por cada uno de ustedes que busca la verdad, el perdón y la luz de Dios. Lo que les pido no es difícil, un corazón humilde, abierto y deseoso de reencontrarse con el amor de Dios. Escúchenme, hijos míos, porque el tiempo para tomar esta decisión está llegando a su fin. Antes de Fátima, antes de Akita, descendí a los Alpes franceses, a una pequeña aldea llamada La Salette, en 1846. Nuevamente, elegí aparecerme a corazones inocentes, dos simples pastores. Vine con un mensaje claro, pero doloroso. No era solo sobre el mundo, sino también sobre la misma Iglesia de Dios. Advertí sobre la corrupción que se infiltraría en la Iglesia y sobre la pérdida de fe entre aquellos que deberían ser guardianes de la verdad. En La Salette hablé de la apostasía que vendría. Avisé que muchos de los que habían sido llamados a guiar a los fieles se desviarían del camino. El mal comenzaría a infiltrarse en el corazón de la Iglesia de manera sutil. Aquellos que debían ser ejemplos de santidad y luz comenzarían a tropezar, e incluso algunos caerían profundamente. No vine a acusar, sino a alertar, para que ustedes, mis hijos, no fueran arrastrados por estas tinieblas. Lo que advertí en La Salette está sucediendo ahora ante sus ojos. La confusión espiritual crece y muchos están perdiendo la fe. Entiendo que es doloroso ver esto, pero no deben perder la esperanza. Estas palabras que comparto con ustedes no son nuevas, pues ya las anuncié en La Salette y ahora es momento de recordarlas. Aunque los pastores a quienes deben seguir parecen envueltos en oscuridad, les pido que no pierdan la esperanza. No permitan que estos errores los alejen de la verdad y de la luz de Dios. He hablado de los desastres naturales que sucederían como consecuencia de la corrupción moral, y lo están viendo con sus propios ojos. El mundo está reaccionando a las elecciones que la humanidad ha tomado, con ciudades devastadas y catástrofes sin fin. Lo que advertí en La Salette se está desplegando poco a poco, y lo que está por venir será aún más doloroso si no se produce una conversión sincera. Pero no vengo solo a hablar de destrucción, sino también de redención. En medio de la confusión, cuando la fe de muchos parece tambalear, Dios sigue actuando. Nunca abandona a aquellos que lo buscan con sinceridad. Ustedes pueden ser la luz en medio de esta oscuridad, aquellos que permanecen firmes aun cuando todo parece perdido. Pero para lograrlo, deben fortalecerse desde ahora, aferrándose a las verdades eternas que siempre les he enseñado, para no ser engañados por las mentiras que se propagan. Veo cada corazón que lucha por mantenerse fiel, cada alma que, aunque débil, se aferra a la esperanza. Estoy con ustedes siempre. En La Salette hablé de la necesidad de penitencia y oración. No pueden enfrentar estas fuerzas con sus propias fuerzas humanas. Necesitan la gracia de Dios, la intercesión de los santos, y también deben buscar mi ayuda. No los abandonaré, pero deben hacer su parte. Cada oración, cada acto de bondad, cada esfuerzo por mantenerse en el camino correcto marca la diferencia. No subestimen el poder de un alma fiel. Ustedes son la Iglesia viva, y sus oraciones y actos de amor pueden renovar el mundo. Incluso con lo que dije en La Salette, la esencia de mi mensaje es siempre la esperanza. Dios no los ha abandonado, y yo tampoco. No están solos en esta batalla, pero deben estar alertas, vigilantes. Lo que está por venir será difícil, pero no imposible de superar si permanecen firmes en Dios. Escuchen mi voz, no permitan que las confusiones y corrupciones que los rodean los hagan olvidar quiénes son. Ustedes son hijos de Dios, y eso jamás cambiará. Ahora, mis hijos, deben entender algo esencial. Todas estas apariciones están conectadas.
No aparecí en distintos lugares y tiempos por casualidad. Cada una de estas manifestaciones fue una señal, una advertencia, un llamado urgente al arrepentimiento y la conversión. Lo que comencé a decir hace siglos sigue desarrollándose, porque las elecciones de la humanidad no han cambiado. El mismo orgullo, la misma indiferencia, la misma sed de poder continúan alejándolos de Dios. En Fátima mostré a los niños las consecuencias espirituales de una vida alejada de Dios. El infierno no es solo un concepto distante, es el destino de aquellos que rechazan el amor de Dios de manera deliberada y continua. La visión fue clara. El mal consume las almas que se alejan de la verdad y el sufrimiento es real. Vine con esta advertencia para mostrarle al mundo que esta no es una elección que pueda ignorarse. En Akita, mis advertencias se hicieron aún más urgentes. Las lágrimas de sangre que derramé allí fueron un signo de que el tiempo se agota. Las decisiones que toman, tanto individualmente como en colectivo, están llevando al mundo hacia una catástrofe espiritual. El fuego que caerá del cielo no es una metáfora distante, sino una advertencia sobre el castigo que espera a la humanidad si continúa caminando en la oscuridad. Sin embargo, también hay esperanza. Mis lágrimas, aunque de dolor, también son de amor. Son una súplica para que no se rindan, para que luchen por sus almas y por la salvación de los demás. Aún pueden evitar lo peor, pero deben actuar con urgencia. En La Salette advertí sobre el colapso espiritual que se infiltraría en la propia casa de Dios. La apostasía que anuncié está ante ustedes. Ven las divisiones, los escándalos y la confusión que crece cada día. Esto forma parte del plan del enemigo, que la predicción más aterradora de Edgar Cayce ha comenzado recientemente, después de lo que ocurrió en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es algo horrible y sin precedentes en la historia del país. Sin embargo, la mayoría de las personas no se ha dado cuenta de que esto podría ser solo el comienzo de algo mucho más impactante. Esta situación está aterrorizando a todos y Edgar Cayce ya había advertido sobre tales eventos en sus profecías. Edgar Cayce nació en 1877 y tuvo una infancia muy diferente de la de otros niños. Desde pequeño, pasaba mucho tiempo leyendo la Biblia y buscando respuestas en los textos sagrados. A menudo leía al aire libre, rodeado de los árboles en los bosques de Kentucky. De joven, Edgar afirmaba ver figuras similares a hadas, que él describía como espíritus en lugar de personas. A los 11 años, tuvo una visión importante en la que una mujer le preguntó qué deseaba más en la vida. La respuesta de Edgar sorprendió a todos. Quería tener el poder de ayudar a las personas, especialmente a los niños enfermos. Este momento fue crucial en su vida y marcó el comienzo de su camino como profeta. Además de estas visiones, Edgar también enfrentó desafíos en la escuela. Su padre, preocupado por sus dificultades, solía reprenderlo con frecuencia. En uno de esos días difíciles, Edgar se acostó y volvió a escuchar la voz de la mujer de su visión. Ella le aconsejó dormir con la cabeza sobre sus libros escolares. Al seguir este consejo, Edgar descubrió que podía recordar todo lo que había leído. Más tarde, Edgar sufrió un grave accidente en la escuela que le dejó con serias lesiones en la espalda y le impedía moverse. Su familia estaba desesperada, pero una noche, mientras estaba medio adormilado, comenzó a hablar en voz alta, describiendo una mezcla de hierbas. Sin otras opciones, sus padres decidieron probar la receta. Para sorpresa de todos, al día siguiente, Edgar estaba completamente curado, como si el accidente nunca hubiera ocurrido. Estos eventos fueron los primeros indicios de las extraordinarias habilidades de Edgar, que se volverían aún más impresionantes a lo largo de su vida.
Edgar Cayce se hizo conocido por sus predicciones sobre eventos mundiales importantes, como el inicio y el final de las dos guerras mundiales, el fin de la Gran Depresión y la muerte de dos presidentes de los Estados Unidos. También predijo el ascenso de China como una potencia económica y el colapso del comunismo en Europa, aunque algunas de sus profecías, como el regreso de Jesús antes del año 2000, no se cumplieron. Sus habilidades predictivas generaron tanto curiosidad como controversia. Hasta hoy, muchas personas se preguntan si Cayce fue realmente un profeta guiado por su deseo de ayudar a los demás y si confiaba en sus capacidades. Entre sus predicciones más llamativas, Cayce habló sobre el derretimiento de los glaciares, que transformaría las regiones afectadas en áreas verdes y fértiles aptas para la agricultura. Sin embargo, Australia no tendría tanta suerte. Según Cayce, inundaciones cubrirían una cuarta parte del país, sumergiendo ciudades como Adelaida y convirtiendo desiertos como Simpson y Gibson en tierras fértiles. Por el contrario, Nueva Zelanda quedaría prácticamente ilesa y eventualmente se conectaría con Australia, convirtiéndose en un refugio para quienes sufrieran por los cambios globales. Las previsiones de Cayce para Europa también fueron dramáticas. Predijo que gran parte del norte del continente, incluyendo Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, sería inundado, dejando solo algunas islas dispersas. El Reino Unido también enfrentarían grandes pérdidas, con amplias áreas desde Escocia hasta el Canal de la Mancha siendo engullidas por el océano. Sin embargo, mencionó que algunas zonas elevadas, como Londres y Birmingham, podrían resistir. En cuanto a Irlanda, según Cayce, estaría casi completamente sumergida con solo los picos más altos quedando por encima del nivel del mar. Para quienes disfrutan de los océanos, las previsiones de Cayce pueden parecer interesantes. Él afirmó que los mares del planeta se expandirían, prediciendo la aparición de un nuevo mar a partir de la fusión de los mares Caspio, Negro y Báltico, creando una separación entre Rusia y Europa continental. Este nuevo cuerpo de agua se extendería hasta Siberia, transformando gran parte de esa región en tierras fértiles y convirtiendo a Rusia en una potencia agrícola para abastecer a Europa. Cayce también hizo predicciones dramáticas para América del Norte. Afirmó que la costa de Canadá se expandiría por más de 300 kilómetros, transformando áreas del país en zonas costeras. Regiones como Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y partes de Alberta se convertirían en refugios seguros para quienes huyeran de las calamidades en Asia y Europa. Además, Cayce predijo que la placa tectónica norteamericana se desplazaría creando alrededor de 150 nuevas islas a lo largo de la costa de California. La costa oeste de los Estados Unidos se movería hacia el este, afectando estados como Nebraska, Wyoming y Colorado. En cuanto a los grandes lagos, Cayce creía que se unirían al río San Lorenzo, formando un enorme cuerpo de agua que desembocaría en el Golfo de México a través del río Mississippi. La costa este de los Estados Unidos también enfrentaría inundaciones severas, con áreas desde Maine hasta Florida siendo sumergidas. En México, las costas serían impactadas por el aumento del nivel del mar, fragmentando parte de la península de Baja California. Aunque hemos visto avances en la medicina y en la longevidad desde la época de Cayce, vivir varios siglos aún parece algo lejano. Cayce también predijo el estallido de un gran conflicto global, señalando el Golfo Pérsico como el lugar donde podría ocurrir. La guerra que Edgar Cayce predijo podría involucrar países como Libia, Egipto, Siria e incluso regiones cercanas a Australia. Aunque hasta ahora no ha ocurrido una guerra global, sus predicciones siguen haciendo que la gente reflexione sobre lo que el futuro podría traer.
Una de las predicciones más interesantes de Cayce se refería a China. Él dijo que China se convertiría en una potencia global y, aún más sorprendente, en un importante centro del cristianismo. Cayce creía que este cambio llevaría muchas generaciones, pero que eventualmente China jugaría un papel de liderazgo en el mundo cristiano, lo que representaría un cambio radical en el panorama religioso global. Algunas de las predicciones de Cayce fueron bastante controvertidas. Tenía ideas fascinantes sobre los orígenes y el futuro de la humanidad. Una de sus ideas más polémicas era que la civilización se movería del occidente al oriente, con China asumiendo un papel de liderazgo global. Además, creía que al principio de la humanidad surgieron 5 razas distintas simultáneamente en diferentes partes del mundo: blanca, negra, roja, marrón y amarilla, y que Dios había distribuido estos grupos estratégicamente por el planeta. Cayce asociaba a los pueblos de raza roja, como los nativos americanos, con la legendaria civilización de Atlántida. Afirmaba que los atlantes venían de un continente perdido llamado Lemuria, y creía que esta civilización tenía una tecnología mucho más avanzada que cualquier otra de su tiempo. Según él, los cheroquíes serían descendientes directos de los atlantes, y los incas también estarían relacionados con esta antigua civilización. Cayce decía que cuando Atlántida se hundió hace aproximadamente 12.000 años, los sobrevivientes huyeron a las Américas y dieron origen a las culturas que allí se desarrollaron. Además de Atlántida, Cayce también creía en la existencia de otra civilización perdida llamada Lemuria, que estaría ubicada entre Europa y América. Según él, los habitantes de Lemuria